Bueno, muy buenas noches a todos, a las personas que nos están acompañando y a los que se van a unir. Vamos a darle una bienvenida a Diego Betancourt. Diego es uno de los integrantes de Cinco, ya lleva como 2 añitos con nosotros, más o Sí, menos. así es. Diego inició cuando nosotros recién empezamos a iniciar las becas de desarrollo de software en low code. Entonces ya tiene 2 añitos de experiencia en este maravilloso mundo. Y bueno, Diego, sería chévere que también nos contaras un poquito de ti, lo que has hecho en estos 2 añitos, para ya después empezar el live y la gente pues obviamente entre en contexto con quién nos va a dar la clase el día de hoy. Dale, muchas gracias, Nata. Bueno, yo entré al 5 hace alrededor de 2 años, becado pues, en programación. Cuando pues entré, empecé a aprender lo que es esta herramienta de Babel, que es programación no code, programación a una velocidad 10x, la cual pues nos ha permitido desarrollar diferentes proyectos en colaboración con el 5 y en colaboración con otras empresas. Inmediatamente entré pues a desarrollar un proyecto ya en esta plataforma. Entonces mi aprendizaje fue súper exponencial también porque debía aprender sí o sí para brindar una solución a lo que era la empresa que estaba solicitando el producto. Y gracias a eso, pues gracias a conocer esta herramienta en este tiempo que llevo trabajando en ella, me ha gustado bastante. He podido pues aumentar mis ingresos. Puedo trabajar desde casa, desde cualquier lugar del mundo, por así decirlo, desde mi computadora. Los trabajos que brindan las empresas, gracias a esta herramienta, pueden ser remotos. Puedes trabajar o conectar con empresas internacionales desde Colombia. Entonces, es una maravilla pues el poder haber aprendido Babel gracias al 5. Bueno, muchas gracias, Diego, por darnos esa introducción también. Para nosotros es maravilloso poder brindar y conectar oportunidades a las personas. Y siguiendo obviamente con esa misión, decidimos hacer esta pequeña masterclass que va a ser, digamos que de una manera muy básica para personas que poco conocimiento o entendimiento tengan con la parte de aplicaciones, cómo hacer una app, puede ser móvil o web, y ese va a ser pues el objetivo del día de hoy. Entonces, para las personas que nos están acompañando el día de hoy, nosotros contamos con un chat, pueden hacer preguntas, nosotros vamos a estar súper pendientes del chat y podemos igualmente ir interactuando para que sepan que eso, digamos que es una conversación muy abierta. Antes, digamos que de empezar con la parte más técnica y también práctica, que esa la va a hacer Diego, vamos a hacer una pequeña introducción de qué es lo que tenemos que hacer antes de empezar a construir una aplicación web. Diego nos ha estado hablando mucho sobre el low code, que utilizamos Bubble para hacer las aplicaciones, y esto significa que no necesitamos código, o sea, las líneas de código, ser un programador, entender cómo así que JavaScript, React, qué es todo esto. Digamos que cuando empezamos con low code hay algo muy interesante en este aprendizaje, y es que tú empiezas a entender más como la parte lógica, ¿sí? Y empiezas a construir una aplicación, que lo veremos en la segunda parte con Diego, de una manera mucho más práctica, más rápida, y que pensando desde una manera empresarial va a ser más óptima, porque vamos a ahorrarnos tiempo y también dinero antes de invertir en una idea que ni siquiera hayamos validado en el mercado. Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver. Bueno, algo aquí súper eh, súper importante. Voy a subir esto. Listo. Bueno, nosotros somos Cinco, el Centro de Innovación de Colombia.
somos un lugar súper enfocado a la innovación de productos digitales y por eso nosotros siempre estamos como buscando nuevas herramientas y nuevas maneras de hacer productos digitales. Entonces, por nosotros siempre también nos atrevemos a decir que somos, yo creo que de los pioneros o de las primeras personas que usaron low code en Colombia hace ya más de 3 añitos y eso es lo que nos ha brindado pues la experiencia y de cómo contarles cómo poder hacer una aplicación para su emprendimiento o para su idea de negocio. Ahora, nosotros tenemos algo muy, 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 muy importante y es que antes de ponernos a ejecutar nuestra idea de negocio o empezarle a darle forma en, en una herramienta low code, tenemos que tener tres cosas muy, 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 muy claras. La primera es, bueno, ¿cuál va a ser la necesidad que voy a solucionar en el mercado? ¿Cierto? ¿Qué es exactamente lo que mi aplicación va a hacer? Y no se vale tener algo porque obviamente nos llegan personas con estas ideas y es como, ah, mira, es que yo quiero hacer un LinkedIn que tenga el chat de Facebook, las historias de Instagram y el carrito de compras de Shopify. Entonces, ok, tienes como un montón de cosas y que todas son productos diferentes y no tienes claro una necesidad en específico. Entonces, porque es bueno, ¿y tú qué quieres lograr hacer con todas esas aplicaciones juntas? No, es que yo quiero hacer es una super app. Tenemos que tener claro es que las super apps o pues las aplicaciones que tienen muchas características es porque llevan muchos años en el mercado y empezaron con una sola necesidad. Y me gusta mucho dar el ejemplo de Rappi porque creo que es algo que muchas personas han usado o incluso han escuchado o tienen amigos que la usan. Y es que cuando Rappi inicia, es que ellos van a resolver una primera necesidad y es cómo hacemos para que los restaurantes puedan vender más y puedan entregar domicilios. Entonces empezaron a conectar personas eh, para que se unieran a los domicilios y empezaron con domicilios. Simplemente eran domicilios. Hoy Rappi ya te hace el mercado, te hace el Rappi Favor, tiene tarjeta de crédito, ya tiene cuenta bancaria, o sea, ha evolucionado, pero Rappi lleva como 10 años ya en el mercado. Entonces, obviamente son cosas que vamos como pasito a pasito. Entonces, primero, necesitamos tener clara una necesidad del mercado para empezarla a resolver. Luego de que yo ya tenga clara esa necesidad del mercado, entonces, si continuamos con el ejemplo de Rappi, es como que, ¿cómo hacemos para que los restaurantes puedan vender más fuera de sus locales? Entonces, yo voy a tener una solución o una hipótesis a esa necesidad. Entonces, para Rappi era como, ok, tener domiciliarios, pero que, pues, que no sean domiciliarios de planta, para que los domiciliarios puedan entregar muchos pedidos. Entonces, como yo ya tengo esa hipótesis que yo creería que podría funcionar en el mercado, ahí yo ya tengo que pensar los perfiles de usuario. Y esto es súper importante porque de esa manera yo voy a poder saber cuántas aplicaciones voy a necesitar. Entonces, volviendo a Rappi, entonces si yo tengo eso es como, ok, yo voy a necesitar el restaurante, voy a necesitar el cliente final, que es el que hace el pedido, y voy a necesitar el domiciliario. Entonces ahí ya tenemos tres perfiles de usuario diferentes, es decir, que vamos a necesitar tres apps para cada uno de ellos. Y ya teniendo claro los perfiles de usuario, ya voy a empezar a hacer un flujo de uso. Y obviamente ya les voy a ir haciendo unos ejemplos de cómo funciona. Entonces, nosotros con Diego vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una app súper sencilla para poderlo hacer pues en esta horita de esta masterclass. Entonces, vamos a tener claro una necesidad de mercado. En este ejemplo es, ok, la necesidad del mercado, porque vamos a suponer que no existen aplicaciones para organizar el día y llevar las tareas, bueno, porque pues actualmente ya existen muchas, entonces vamos a omitir que ya existen para el ejemplo. Entonces, listo, necesitamos tener claro una necesidad del mercado. Entonces yo, Natalia, yo llego y llego donde Diego y le digo, mira, Diego, yo me he dado cuenta que
es súper difícil recordar todos los pendientes del día. ¿No te pasa? Que uno como que uno cree que uno va a recordar todo en la cabeza, o uno apunta en un papel y el papel se pierde, o uno sale de la casa y deja el cuaderno y deja la agenda. Entonces es súper difícil yo poder recordar todos los pendientes del día. Y eso yo he visto que le pasa a todos mis amigos. Ok, listo. Entonces ahí ya tengo la necesidad. ¿Cuál podría ser la solución o la hipótesis para esa necesidad? Entonces, yo estoy proponiendo que hacer una aplicación donde yo pueda organizar las tareas de mi día a día y llevar un seguimiento de las mismas. Ok, listo. Ya tengo mi necesidad, ya tengo mi hipótesis. Entonces, pensando en esa hipótesis, ¿cuántos perfiles de usuario vamos a tener? En este caso sería uno solo, porque es una aplicación de uso personal. En este momento no estoy pensando en compartir o llevarlo a mi equipo de trabajo, que digamos que yo podría ser como un gerente de producto para disponer o un líder de área para disponer. No, estamos pensando en este momento mínimo viable, eh, un solo perfil, entonces va a ser una sola persona interactuando con la aplicación. Entonces ya tengo claro la necesidad, los perfiles, entonces ya vamos a ver cuál es el flujo de la app. Hay muchas maneras de hacer los flujos, no incluso lo puede hacer con post-its físicos, hay flujos, hay herramientas que te permiten hacer flujos de usuario. Entonces aquí digamos que hicimos unos flujos iniciales. Entonces para hacer el flujo, lo primero es que nosotros podemos pensar en el usuario. Entonces lo primero que vamos a hacer es como, les vamos a hacer la pregunta, ¿qué puede hacer el usuario en nuestra app? ¿Cierto? Entonces yo digo, ok, mi usuario puede crear una tarea que tenga pendiente, mi usuario puede guardar esa tarea que tiene pendiente, mi usuario debería poder ver las listas de tareas que tiene pendientes, mi usuario debería poder eliminar una tarea y mi usuario debería poder marcar una tarea como hecha, ¿cierto? Como estamos hablando de usuarios y como vamos a tener perfiles y van a ser muchas personas usando mi app, pues yo voy a necesitar que esa persona se pueda identificar y para poder anclar todas estas tareas a ese usuario, entonces mi usuario debería también poder iniciar sesión. Entonces aquí yo ya tengo una estructura básica de de las acciones que yo podría ejecutar en mi aplicación basado en una necesidad de mercado y eh, teniendo en cuenta los perfiles de usuario. Entonces ya teniendo en cuenta este pre, ahí sí me puedo yo poner manos a la obra para hacer mi aplicación. Entonces aquí le voy a dar paso a Diego para que nos cuente qué es el low code, nos dé una pequeña introducción de cómo funciona y cómo vamos a poder armar esta pequeña app en un momentico, o sea, en esta masterclass. Dale, muchísimas gracias, Nata. Bueno, en este caso vamos a revisar lo que es el low code. El low code es, de alguna manera, nos permite programar, crear aplicaciones, son plataformas que pues creadas por ya otros desarrolladores, pero estas plataformas son mucho más intuitivas, son más fáciles de manejar para las personas con cero conocimientos técnicos en programación. En este caso, cuando yo entré a aprender Babel y ya he desarrollado varias apps en Babel, puedo decir que yo no sé demasiado de lo que es HTML, CSS, JavaScript, que son los lenguajes típicos de programación. Mas, sin embargo, he podido brindar soluciones a diferentes compañías y diferentes empresas creando aplicaciones en Babel. Entonces, para que entremos ya en contexto, lo que es Babel, para qué se utiliza. Babel es una plataforma de desarrollo visual que nos permite crear aplicaciones web sin necesidad de saber programar, ¿cierto? Eh, Se dice que es una plataforma de desarrollo visual porque tiene una interfaz muy intuitiva que es de drag and drop. Voy a compartir pantalla.
Acá ya estamos en lo que es la plataforma de Babel y acá podemos ver los diferentes proyectos que vamos creando, las diferentes apps que tenemos. En este caso, voy a iniciar creando la app nueva para ir también explicando Babel por dentro y cuando ya tengamos eso podamos pasar a desarrollar nuestra aplicación de To-Do List. Entonces, le vamos a dar crear app, vamos a llamarla To-Do List Masterclass. Babel nos va a pedir como una pequeña configuración inicial para nuestra aplicación. Podemos elegir, por ejemplo, un logo, que es el que nos aparecerá acá en las pestañas del navegador. Darle un nombre. También nos permite como elegir nuestros estilos para la aplicación. Es una muy buena práctica cuando vamos a empezar a crear una aplicación en Babel. Esto ya pues se habla con todo el equipo cuando se va a desarrollar la aplicación de qué estilos se van a manejar dentro de la app, qué tipo de letras, qué fuentes, qué colores y nos permite como configurar todo esto para que por default, cada vez que coloquemos un texto o algo, tengamos esa fuente personalizada que necesitamos. Los colores que vamos a manejar, si queremos agregar algún plugin, que son como elementos adicionales creados por el mismo Babel o creados por otras personas que implican un poco más de conocimiento en código, pero que nos ofrecen herramientas o nos ofrecen funcionalidades adicionales a lo que Babel trae ya por defecto. Cuando queremos hacer algo que no podemos encontrar en Babel, la primera opción es poder revisar si ya hay un plugin creado por alguien para poder pues, utilizarlo. En este caso vemos que hay plugins para conectar con APIs, Stripe, Facebook, Google Analytics. En este caso no vamos a tener ningún plugin. ¿Por qué decíamos que Babel es una plataforma muy intuitiva? Porque en este caso, como tiene una funcionalidad de lo que es drag and drop, que si yo acá selecciono un elemento como un texto y lo coloco acá, digo qué tamaño va a ser, él inmediatamente me dice que va, va a ser un texto, que lo puedo mover, lo puedo colocar por acá y va a aparecer en la zona donde lo coloquemos, ¿cierto? Continuando con también un poco de contexto de lo que es Babel, ¿cuáles son sus principales características y ventajas? Adicional a esta interfaz tan intuitiva, una de las grandes ventajas es que nos permite crear aplicaciones a una velocidad 10x. Cuando tú con un equipo tradicional de código quieres crear alguna aplicación, una plataforma, esto te puede tardar meses, alguna funcionalidad muy compleja. Eh, Vamos que una aplicación que tú en código puedes tardar 6 meses con un equipo, posiblemente desarrolladores, en Babel la puede crear posiblemente una persona nada más en 1 o 2 meses aproximadamente. Entonces, hoy en día las startups están buscando muchas facilidades en el low code, ya que les permite tener un producto mínimo viable muy rápido para empezar a probar el mercado, para empezar a poder eh, solucionar esa necesidad que ellos identificaron con el producto que crearon en low code y así que este empiece a recibir usuarios, empiece a recibir market fit. Ya si esta startup más adelante puede recibir financiación y la app empieza a crecer demasiado, puede que ya todo esto lo trasladen a código, pero esta es una de las grandes ventajas, ¿cierto? Que te permite crear aplicaciones en 10x, una velocidad 10x. ¿Cuál es el proceso básico para desarrollar una aplicación en Babel? El proceso básico en este caso implica diseñar una interfaz, ¿cierto? Que tú tengas, normalmente te pueden pasar un diseño en Figma, te pueden pasar ya como el mockup de la plataforma, quieren que se vea así, y tú ya empiezas a copiarlo tal cual acá en Babel. Debes de crear bases de datos, también lo vamos a ver ahora cuando creemos nuestra aplicación de To-Do List. Debes empezar a crear los flujos de trabajo, a darle funcionalidad a los botones, a las navegaciones, a las páginas. Eh, este sería como el proceso básico para desarrollar una app. Ya después puedes testear y
hacer deploy a live como tal, que es ya mandar la aplicación a que se vea en vivo, a que los usuarios ya puedan ingresar a ella. Para eso también debes tener un dominio y en este caso tener pues ya el plan, así sea personal, pago de Babel para poder subir tu aplicación a live, que esta aplicación esté en vivo, ya que con el plan gratis pues únicamente vamos a tener opción de poder verla en testeo, pero ningún usuario va a tener acceso a ella. Vamos a revisar cuáles son las herramientas y elementos disponibles en la interfaz de Babel, que es todo esto que nos ofrece acá como tal. Vamos a ver que tenemos elementos visuales, tenemos imágenes, formas, podemos agregar videos, también podemos agregar código, que es un poco más avanzado. En los contenedores tenemos grupos, repeating groups, que es cuando tú quieres tener, el repeating group es más utilizado para cuando se ven cosas repetitivas y quiero ver una lista. En este caso, pop-ups también, que son ventanas emergentes prácticamente dentro de la misma app. Flooring groups, group focus. Tenemos también input forms como checkbox, dropdowns, sharebox, sliders, Picture Uploader, File Uploader, que son muy buenas herramientas para cuando tú dentro de tu app quieres ofrecer que las personas puedan subir una imagen o quieran subir un archivo. En este caso, por ejemplo, el de Picture Uploader se utilizaría si tú tienes usuarios que se loguean y quieres que suba su foto de perfil, puedes utilizar este para que ellos puedan subir su foto de perfil. Vamos a revisar acá la sección de Workflows. Acá es donde vamos a poder crear flujos de trabajo como tal. Están los workflows del front, ¿cierto? Que se manejarían desde acá. Digamos que estos son los workflows de esta página de Index, pero también tenemos una opción que se llaman Backend Workflows, que en este caso no la tengo acá habilitada, ya que el plan gratuito de Babel no las ofrece, pero es una mejor práctica manejar los Backend Workflows porque así no pesa tanto dentro de la app y cada vez que tú vayas a hacer un flujo, este se va a ejecutar es por detrás de la app en Babel como tal. Acá tenemos la data. Desde acá podemos crear nuestras tablas y añadir nuestros campos para poder empezar a hacer la aplicación de To-Do-List. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de datos vamos a recopilar. Vamos a crear una tabla que se llame tareas. Ahí mientras creas la tabla, Diego, quiero hacer pues una acotación acá y es cuando estamos creando una aplicación y recuerden el flujo que les mostré ahora, entonces hay algo que tenemos que tener súper en mente y es la información que uno recopila. Porque muchas veces uno como que, bueno, pienso en una app, en cómo funciona, en que hay un montón de botones, pero todos los, todas las interacciones que yo hago que sean ingresar o incluso, por ejemplo, cuando estoy comprando algo, ¿cierto? Entonces añado el carrito. Entonces, bueno, entonces ese un ítem que estoy añadiendo el carrito y el tipo de producto que estoy añadiendo el carrito, todo eso es todo eso es información que necesita la app. Entonces, las aplicaciones recopilan la información a través de tablas, literalmente. Entonces, a eso se le llaman las bases de datos. Entonces, lo que Diego está construyendo aquí es la base de datos que va a tener nuestra aplicación de tareas. Correcto. Una de las grandes características también de Babel, que se me saltó, es que tenemos la base de datos integrada como tal acá. Desde acá vamos a poder crear como tal las tablas, los diferentes files, los diferentes campos de esta tabla y qué tipo de campo se va a manejar, ¿cierto? Entonces, como continuamos, vamos a crear una tabla que se llama tareas. Para eso debemos de crear un campo, que es donde vamos a guardar el nombre de esa tarea. Vamos a colocar título. Esto va a ser de tipo texto. Debemos de agregar también si está completa o no. Podemos hacerlo de dos maneras. Si vamos a tener diferentes estados en una tarea, podemos utilizar lo que son los option sets. Los option sets
son también datos que nos permiten relacionarlos a las tablas para poder, por si queremos manejar estados, en este caso, por ejemplo, vamos a crear estados de las tareas como un option set y vamos a crear tres campos: nueva, pendiente o completada. Entonces, cuando vamos a ya a crear nuevamente el campo de estado en la tabla de tareas, vamos a decir que ese estado, ese campo va a ser de tipo estados de las tareas, que es el option set que acabamos de crear. Así, cada vez que esto se modifica dentro de la base de datos, esto va a tener solo tres opciones para llenar este campo de estado, que va a ser nueva, pendiente o completada. La otra opción es que la podamos manejar por un campo de yes o no. Por En eso caso de que es sea tan no, importante, qué pena Diego ahí, por eso es tan importante nosotros hacer como ese flujo inicial de cómo nuestro usuario va a interactuar con la aplicación. Porque si yo tengo claro cómo va a interactuar, entonces yo voy a poder construir mejor la base de datos que va a recopilar la información. correcto. Es verdad, es muy importante tener esto antes de poder ya empezar a construir o también poder crear un flujo de datos, igual que como se creó el flujo que nos mostró Natalia ahora del que un usuario debe loguearse, debe crear la tarea, guardarla, darle completado. También se puede hacer esto, pero con cuestión de los datos, de decir, esta tabla va a tener ciertos campos, se va a conectar a cierta tabla, pues a alguna otra tabla que vayamos a manejar. En este caso, yo creo que podemos tener estos tres campos por el momento. Ya vamos a empezar a diseñar un poco. Si vemos que necesitamos más, vamos a poder agregarlos. No sé si hacemos el flujo de que el usuario inicie sesión, Nata, o hacemos directamente así como el to-do list para poder crear la tarea Eh, y por- marcarla. para la ejercicio de hoy, hagamos directamente el to-do list. Nosotros hicimos un masterclass pasado de cómo manejar el inicio de sesión, porque es que el inicio de sesión tiene sus cositas en toda la parte de Sí. datos. En YouTube, los que están acá y quieren entender más como toda esta parte de datos, de cómo se maneja y cómo se puede hacer el inicio de sesión, pueden ver esa masterclass que es manejo de usuarios, está en YouTube. Para el día de hoy, miremos de una vez cómo sería ya la parte de hacer la app de tareas. Listo, de una. Es acá cuando creamos una app siempre vamos a tener por defecto un index que en este caso podemos ponerle el page title o el título de la página, que es el que va a aparecer acá en la pestaña del navegador. Vamos a decirle to list. Cuando tenemos nuestro index, pues ya en este caso, también una buena práctica es empezar primero a diseñar lo que es nuestra aplicación. Acá hay varios conceptos y es que debemos de decir si nuestra página en cuestión de layout va a ser fixed. Eso significa que yo voy a poder colocar un texto acá, moverlo acá, así como yo quiera, por así decirlo. O si va a tener ya como una interfaz un poco mejor, por así decirlo, que nos va a ayudar a organizar los elementos. Por ejemplo, si yo le digo que mi página va a ser row, quiere decir que cada elemento que coloque automáticamente yo no lo puedo mover acá, sino que él se va a ir inmediatamente acá de primero, pero cada vez que yo coloque uno adicional, se va a ir siendo como de modo de fila, va a ser uno así tras otro. O si yo le digo a la página que va a ser column, esto me los va a ir alineando normalmente verticalmente. Siempre recomiendo que, pues, normalmente las páginas están divididas en secciones, entonces siempre recomendaría que la página principal sea un tipo column. Vamos a agregar.
nuestro primer texto o nuestro título. To-do list masterclass. Y acá vamos a, en cuestión de diseño, Lagout es lo que nos permite también en el diseño como permitir o dar las funcionalidades de responsive a los elementos. Si vemos acá, el elemento estaba a un ancho fijo de un píxel, pero no queremos que sea así. Entonces deschuleamos esta opción, le decimos que no sea fijo y él automáticamente nos va a habilitar un máximo. Entonces le podemos decir, este texto va a tener cierto máximo, sea en píxeles o porcentaje de la página, y va a tener cierto mínimo. Lo mismo en el alto. O sea, ir dándole diseño de una vez, colocarlo un poco más grande, en negrilla. Vamos a decirle que nos entre el texto a la mitad. Como pueden ver, es bastante intuitivo. Digamos que literal es como cuando tú estás en Word y quieres darle estilos a tu título. Si le quieres poner color, lo puedes poner más grande, cambiarle la tipografía. Bueno, todo eso lo puedes hacer literalmente desde un editor visual. Por eso decimos, bueno, Google es un editor visual porque literalmente tú lo que haces es con ayuda de botones, con ayuda pues de estas secciones, puedes ir construyendo tu aplicación sin necesidad de escribir el código, que es lo que Diego está haciendo en este momento. Totalmente. Si, por ejemplo, vamos al preview, pues muchos dirán ya, ¿cómo puedo ver yo mi aplicación en el navegador? Únicamente al darle preview, él nos va a abrir una pestaña nueva y ahí vamos a ver como la aplicación con lo que hemos agregado. Vemos que se llama To List y este es el único texto que hemos agregado. Vamos a separarlo un poco del... Tal vez el diseño de la app no vaya a ser el mejor, que también es algo rápido, pero la idea es que se pueda entender como las funcionalidades y las características básicas de Babel. Bueno, ya tenemos nuestro título. Ahora, necesitamos visualizar las tareas que creamos. Para esto, como las tareas, podemos tener una gran cantidad de tareas, ¿cierto? Y no vamos a poder agregar como un elemento uno por uno para decir yo voy a mostrar cierta cantidad de tareas, lo que para esto pues utilizamos lo que son los repeating groups, que es, tú le vas a dar un tipo de dato, él va a ir a buscar ese tipo de dato y pues te va a mostrar la cantidad que hayan dependiendo también de las condicionales que tú le hayas colocado. Tú le puedes decir, por ejemplo, acá cuando colocamos el repeating group, vamos a configurar un poco acá los tamaños. Yo le voy a decir que entonces el tipo de dato va a ser tareas. Va a ser la base la tabla tareas que creamos dentro de la base de datos. Y para llamar esas tareas, vamos a usar una funcionalidad de Babel que se llama un do a share for, hacer una búsqueda a tareas. Acá podemos agregar diferentes condicionales o constraints, como por ejemplo, solo tráigame las tareas que el estado es igual a nueva, a pendiente, a completada, o tráigame las tareas creadas por cierta persona, porque cada vez que creamos pues una tabla en, en Babel, pues estos campos ya como tal están por defecto, es como el creator, el user que la creó, la última fecha de modificación de cierto registro en la base de datos, la fecha de creación y el slug. Entonces, mientras Diego termina de construir aquí la parte de las tareas, entonces todos los datos que nosotros construimos en la base de datos los vamos a poder usar, digamos que ya en la parte visual de la aplicación. Entonces, claro, tenemos que crear una base de datos que se llame tareas para que cuando yo, Natalia, escriba hacer el mercado, el Babel identifique qué es la tarea y la pueda guardar en nuestra base de datos. Entonces, una vez yo defino el tipo de datos, ya los puedo venir aquí a traer. Entonces, por eso Diego, ahorita que dijo, listo, aquí va a sacar un texto que es de tipo
tarea, porque tarea es la base de datos que yo creé y es la que quiero visualizar en este momento. Otra cosa también para aclarar sobre lo que él habla del repeating group. El repeating group, digamos que es algo que se utiliza bastante y es sobre todo para las cosas que, como su nombre en traducción en español sería como grupo que se repite, son cosas que se repiten. Entonces, en este caso, como una tarea, puede ser una o pueden ser 100 y van a tener la misma estructura, ¿cierto? Entonces va a tener el contenido de la tarea y su estado. Entonces, por eso podemos usar el repeating group para que con uno solo que hagamos simplemente se multiplique y no me toque que hacerlo indefinidas veces. Exactamente. Si vemos bien, al yo agregar acá el texto dentro del repeating group, que pues también le puedes decir como qué tipo de layout va a tener, si quieres que todos los elementos se alineen de forma horizontal en row o vertical en column, o si quieres que los elementos los puedas colocar donde tú quieras, que es fixed. Y align to parent significaría como que puedes también colocar elementos uno encima del otro, que es en este caso vamos a dejarlo row, que vamos a imaginar que vamos a tener el nombre de la tarea, vamos a tener los iconos como de completarla y poder eliminarla y vamos a hacer que todo sea horizontal. Si vemos cuando yo agrego en el repeating group, solo hay necesidad como de modificar la primera celda, porque ya yo agregar un texto entre la primera celda se va a repetir entre todas. Acá tú le puedes decir también si va a tener una columna, dos, tres, o si en realidad no quieres setear como cuántas columnas vaya a tener. En este caso yo le quité fue las filas, que no me seteé las filas porque puede que tengamos, si yo lo dejo en cuatro, él solo me va a mostrar cuatro registros. En este caso yo quiero que me muestre todos los registros que vaya a encontrar en la base de datos con la búsqueda. Cuando yo coloco acá el texto, teniendo en cuenta que el repeating group ya tiene un tipo de dato, yo a este texto le voy a insertar ya datos dinámicos porque lo que necesitamos es que nos traiga el título de esas tareas, de cada una. Entonces, cuando abrimos acá los datos dinámicos del texto, nos va a decir current cells tareas. Eso significa que va a ir a buscar la tarea de la celda actual del repeating group, porque pues no nos puede acá traer en la primera celda todos los títulos de cada una de las tareas, sino que los va a dividir. Él identifica que en cada celda va a haber solo una tarea. Vamos a decir current cells título. Vamos a darle preview. En estos momentos no tenemos ningún tipo de dato creado. Sin embargo, vamos a crear por el momento un dato manual, pero ahora lo vamos a hacer dinámico para poder crearlo desde la app. Si yo le doy una nueva entrada acá en la tabla de tareas, ya acá en App Data por revisar como la tabla completa, una nueva entrada voy a crear la tarea 1. Esta es creada manualmente desde la base de datos. Ya vemos de que acá nos aparece tarea 1 como tal en la primera celda. Esto lo va a hacer un poco más pequeño, va a decir que solo tenga un máximo de ancho al 50% de la pantalla y lo voy a ajustar como a la mitad. Listo, ahora vamos a hacer que podamos crear una tarea desde nuestra plataforma. Como tal, no la vamos a crear desde la base de datos, sino que la podamos crear desde aquí. Vamos a agregar un botón, vamos a colocar en el medio. Acá podemos también manejar lo que son los márgenes que va a tener el botón o el padding, que es como márgenes interiores. eh, para los que no tienen mucho conocimiento de estos contextos, el margen siempre te da como un espaciado por fuera. Si yo lo doy acá 20 en top, vemos que él saca como esos 20 píxeles de afuera.
pero el padding es más interior. Si vemos que estaban 12 y el texto corrió un poco más hacia abajo, porque le está dando es como sacando estos 25 píxeles al interior desde la parte superior. Como está en 20, vamos a separarlo un poco del título, a 30 píxeles. Le vamos a decir crear tarea. Acá ya vemos que tenemos nuestro botón crear tarea, pero cuando le damos clic, pues no tiene ninguna funcionalidad. Acá ya vamos a empezar a manejar lo que son los workflows. Si queremos que nuestro botón tenga una funcionalidad, vamos a darle diferentes maneras. Podemos darle clic derecho, decirle Start Edit Workflow, abrir pues el editor, que es esta ventanita gris, darle Add Workflow, o en mi caso, que es el que más utilizo, es como un comando, es Control K, seleccionamos el elemento y al darle Control K, él automáticamente nos abre este workflow. El workflow indica cuando botón crear tarea es cliqueado. Para acá podemos tener condicionales también al cliquearlo. Podemos decirle que se puede cliquear cuando el usuario está logueado o no está logueado. Pero en este caso no vamos a tener ninguna condicional. Vamos a dejar Entonces, que en los workflows lo que vamos a hacer es que le vamos ya a dar como interactividad o le vamos a dar ya como esa accionabilidad a nuestra aplicación. Entonces, lo primero que hizo Diego es como, ok, yo tengo una manera de ver tareas, pero entonces ahora necesito que mi usuario empiece a interactuar, o sea, que cuando yo haga clic en un botón, que yo pueda crear una tarea, o que si yo la voy a eliminar, entonces yo pueda dar clic en eliminar o dar clic en una X, se elimine. Entonces, aquí en esta parte de los workflows es que yo le doy como esa vida o le doy esos, como Diego decía, esos comandos, esas órdenes a los diferentes elementos de mi aplicación. Eso puede ser para un botón, para un texto, para una imagen. Entonces, aquí es como donde sucede como toda esa magia. correcto. Ahora, bien, vamos a hacerlo de manera que sea, cuando leemos a este botón, nos abra un pop-up que nos va a pedir el título de la tarea y ahí pues vamos a poder crearla. Entonces, en este caso, a cambiarle el nombre, va a ser nueva tarea. Acá voy a buscar pop-up, pues en mi caso me gusta más como tipear los elementos para no tener que buscarlos dentro de todo esto, que yo puedo tipear pop-up y ella me va a aparecer. Voy a agregarle, decir que sea column, ya lo hemos visto, voy a dejarlo en el tamaño que está. Voy a agregar padding interior de 20, vemos que agrega el padding con esta pequeña franja. Voy a agregar un título que se ajuste bien a la pantalla. Nueva tarea. Vamos a agregar un input, que es donde vamos a agregar el nombre de la tarea. Acá podemos colocar como el placeholder, que va a ser como esa opción del input que siempre nos indica un poco qué debemos de tipear. Puede ser, por ejemplo, ir por huevos. En este caso, los input también le podemos dar un tipo. El input puede ser texto, email, password. Quiere decir que si le colocamos password va a ser como cada vez que ingresemos un dato va a estar encriptado, no se va a poder ver. O puede ser también número, dirección, una fecha como tal. Pero en este caso vamos a dejarlo en, en texto nada más. Y vamos a agregar un botón que este sí va a ser crear tarea. Vamos a centrarlo. Y acá voy en la alineación del container. Si vemos bien, acá dice que todo se alinee en la parte de arriba. Por eso está como todo alineado en la parte de arriba. Podemos alinearlo al medio, abajo, que tenga cierto espacio como tal, alineándolo en el medio, pero con cierto espacio, o alineándolo en los extremos también.
En este caso vamos a dejarlo un poco así. Vamos a dejarlo así. Entonces, vamos a ir nuevamente al workflow del botón nueva tarea. Acá tenemos diferentes acciones. Tenemos acciones de cuenta. Podemos loguear, registrar al usuario, a crear una cuenta, a un correo, eh, crear como una contraseña temporal. Podemos hacer navegaciones como son los go to page, ya ir entre páginas que yo creo acá en Babel, dándole en add new page, refrescar la página, ir a la página anterior, abrir una website externa. En este caso, vamos a manejar lo que es los datos y vamos a crear un nuevo registro. Acá vemos que podemos crear un nuevo registro, hacer cambios a una cosa, a un registro, hacer cambios a una lista, borrar cosas, borrar listas también de cosas. En este caso vamos a decir, vamos a crear todavía, cuando le damos nueva tarea, primero necesitamos ver el pop-up. Entonces vamos a ir a Element Actions y vamos a decir Show. Vamos, que nos muestre un elemento y acá podemos elegir el elemento que nos va a mostrar. En este caso nos muestra el pop-up A, que fue el que agregamos, y vamos a darle Preview. Una vez le damos nueva tarea, él nos abre nuestro pop-up, ¿cierto? Ahora bien, al botón del pop-up, acá lo podemos revisar en el árbol de elementos. El árbol de elementos sí nos permite ver como la jerarquía de los elementos como tal. Si yo abro el pop-up, me va a mostrar los elementos que hay dentro. Lo mismo el repeating group. Si yo abro el repeating group, me va a mostrar como los elementos que hay dentro de él. Vamos a ir al botón, vamos a darle en Add Workflow y con este botón sí vamos a crear una cosa. Entonces, ¿qué tipo de cosa vamos a crear? No, acá estoy haciendo cambios. Create new thing, tipo, va a ser tareas. Vamos a decir que el título es igual al input. El estado automáticamente va a ser nueva y el completada va a ser no. También necesitaríamos que cuando leemos al botón de crear ya una nueva tarea, se nos esconda ya nuestro pop-up para poder ver como nuestra lista de tareas. Y para eso vamos a decir hide an element, pop-up. Entonces ya vamos a revisarlo. Ahora, si yo le doy nueva tarea, ocurre el primer workflow. Acá está muy bien. Ahora vamos a decirle ir por la leche. Esta es como lo que escribimos ya en nuestro input y al darle crear una tarea, vemos que se creó un registro nuevo dentro de nuestra base de datos. Si vamos y revisamos la base de datos, vemos que ya tenemos una nueva tarea recién creada. Esto también nos ofrece un identificador único, cada elemento dentro de la base de datos, en estado nueva y en completada no. Entonces acá también algo que podríamos hacer es resetear como este input para que vuelva a quedar vacío. Entonces dentro de este mismo workflow hay una opción que se llama Reset Revelan Inputs. Lo podemos encontrar acá en la opción de elementos. Input, podemos enfocar un input o resetearlos. Entonces, como tal, vamos a darle reset y cada vez que hagamos un cambio, pues debemos de refrescar nuestra página. Tarea 2 y si lo vuelvo a abrir, ya se queda nuevamente en blanco. Sea, acá estamos viendo nuestras tareas, ahora vamos a marcarlas como completadas y poder eliminarlas. Para esto, dentro de nuestro repeating group, vamos a seleccionar, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar un icono, que lo podemos encontrar acá dentro de nuestros elementos. Vamos a buscar un icono que sea como de chulet, de un chulito. Vamos a poder escribir check, voy a escribir este. Pero lo voy a dejar un poco más oscurito. Vamos a bajar en 20. Cuando Snow va a estar de este color y podemos acá ya jugar con las condicionales. Quiere decir,
a cada elemento yo le puedo dar una condicional. Si yo a este elemento, a este icono, le voy a agregarle una condicional que va a ser cuando, siempre empieza con cuando la tarea de la celda actual completada es sí, el color de este icono va a cambiar a verdecito, ¿cierto? Voy a separar un poco los iconos. Entonces también ya vamos a agregarle una funcionalidad a este icono para abrir el workflow, control K. Y primero debo de indicarle la condicional de que cuando la tarea de la celda actual completada es no, porque normalmente todas las creamos y están en no. Acá sí vamos a hacer, no vamos a crear un nuevo registro, sino que vamos a decir make change to thing, hacerle cambios a algo, y aquí le vamos a hacer cambios a la tarea de la celda actual también. Acá yo podría hacer una búsqueda o simplemente decirle, vamos a hacerle cambios a la tarea de la celda actual. ¿Qué cambios le vamos a hacer? Voy a cambiar, por ejemplo, el estado a completada y el completada lo va a cambiar a yes. Por ejemplo, tarea 2 tiene el icono clarito. Si le damos clic, pasó a verde y tendríamos que revisar dentro de la base de datos que tarea 2 completada esté en yes y, y estado esté en completada. Ahora, ¿cómo la deschuleamos nuevamente? Sería crear nuevamente este mismo paso, pero con la condicional de que cuando la current cells tareas completada es no, podemos darle control C, control V, podemos copiar este mismo paso, vamos a cambiarla de que cuando ya la tarea es completada, está en yes, ya esto me lo cambies a no y posiblemente a pendiente. Entonces, nuevamente la deschuleamos y ya pues está como tal de estar en pendiente. Lo revisamos dentro de nuestra base de datos, refrescamos y vemos que está no y en pendiente. Y por último, vamos a agregar la opción de eliminar. Podemos hacer esto también con un icono. Podemos darle control C, control V a este icono. Como pueden Ya ver, por buscar acá. ejemplo, ahí Diego tiene un solo elemento en el repeating group, aquí donde estamos como programando nuestra aplicación, pero cuando nos vamos al preview, que es la otra página, ahí ya tenemos la lista, ¿no? Tenemos tarea uno, ir por la leche, tarea 2. Entonces es que aquí tenemos nuestra tarea o pues, como nuestra acción padre, por llamarlo de alguna manera, y cada vez que lo vamos creando, él va creando uno con la misma estructura, con el título, el chulito y la basura. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en que es muy importante saber qué acciones necesito hacer, qué usuarios, porque basado en eso, en ese ejercicio previo que hago antes de hacer una app, montarla va a tener mayor claridad para nosotros. Correcto. Acá voy a agregar también de que podamos ver el estado de la tarea. Estado. Y vamos a crearle ya la funcionalidad al icono de, cambiamos el icono, simplemente pues le di control C, control V a el icono de check, ya lo cambié a, puedo buscar acá trash, nos aparece ya el icono de la basurita, le damos color, le quitamos esta condicional, ya que no la vamos a utilizar, y nuevamente control K. ¿Qué va a pasar cuando le demos clic a este icono? Le vamos a decir delete, delete thing, borrarnos una cosa, que nos va a borrar la current cells tarea. Entonces ya vemos de que, pues acá la agregué como este texto para que se vea el estado. Esta no tiene estado, pues la podemos marcar como completada, pendiente, completada, o podemos borrarla. Ya si le damos clic acá, algo que podemos revisar es que cada vez que estamos en el preview, tenemos este debugger y acá podemos también, por ejemplo, ver el paso por paso, qué pasa cuando yo le doy clic. Si yo le doy clic acá al icono, la acá me abre de lo que se está ejecutando. Entonces él dice, cuando el icono trash es cliqueado,
si le doy un run next, va a pasar esto, delete tareas. ¿Qué va a borrar? Nos va a borrar esta tarea. Si le damos acá, nos puede mostrar los datos como en los que estaba. Le damos run next y ya se borra. Cuando le dejamos en normal, ya él corre su flujo normal. Entonces, esta sería como nuestro pequeño to-do list para crear tareas. Podemos crear diferentes. Todas en estado nuevo podemos chulearlas, completarlas y adicional podemos eliminarlas de nuestra base de datos. Entonces, de esta manera es como vamos nosotros a crear aplicaciones sin código. Obviamente, digamos que dependiendo de la complejidad de la idea de negocio o pues obviamente de la necesidad que yo quiero hacer, a veces toca hacer integraciones o como cositas un poquito más de nivel en las que sí necesitaríamos usar código, por eso se dice low code, que es como bajo código, y eso obviamente es a medida que vamos adquiriendo experiencia. Ahora quisiera hablar un poco de un par de preguntas que nos hicieron en el chat. La primera es que Lady nos dice que sí se puede hacer integraciones con WordPress, que si ella tiene una web en WordPress, la puede integrar con Bubble. Entonces, le hice pues un super resumen, le dije que le íbamos a terminar de responder ahorita, finalizando, y es que justo eso fue una situación que sucedió con una de las startups que Diego trabajó, que se llama Robstar. Entonces, inicialmente, esta startup tenía todo un carrito de compras montado en WordPress, todo lo estaban haciendo allí en WordPress, pero sucedía que ellos querían hacer unas innovaciones, querían hacer algo que se llama como el social selling, querían como incorporar historias dentro del carrito de compras, dentro del sitio web, querían también que fuera un poco más interactivo, como que si yo veía una historia, yo podía como comprar la camisa de la persona que estaba viendo ahí o comprar el pantalón de lo que yo estaba viendo ahí. Entonces, por cómo es WordPress en este momento, digamos que WordPress ya es súper gigante y ya tiene, digamos que también algunas tecnologías que puedes empezar a ser un poco obsoletas, hacer y ir a la velocidad que una startup necesita iba a ser muy difícil. Sí se pueden integrar porque WordPress tiene unas, lo que se llaman APIs, es decir, que pues como unas librerías o como, hagan de cuenta que como que si yo puedo llamar y Google me puede contestar, sí, o sea, se pueden comunicar, pero eh, para las necesidades que tenía esta startup en ese momento, eso iba a ser demasiado complejo. Entonces, lo mejor era migrar toda la plataforma a Google, porque de esa manera, por un lado, íbamos a manejar un solo lenguaje, y por el otro se podía escalar más rápido. Bueno, no sé si Diego también quisiera como completar un poco más esto de WordPress y Bubble para Lady, que nos hizo la pregunta. Correcto. O sea, ya si tú tienes ya crea la app en WordPress y como empezar a escalarla ya con Babel, pues no sería posible. Lo que, como decía Nata, es como crear nuevamente en cuestión de diseño todo eso otra vez en Babel para que ya desde ahí puedas agregar las nuevas funcionalidades que quieres. Por ejemplo, ya revisando plugins creados acá en Babel de WordPress, vemos que hay dos plugins que nos ofrecen únicamente loguear loguearnos como tal con las credenciales de los usuarios de WordPress en nuestra aplicación de Babel o integrar el WordPress blog. O sea, que se hace como un llamado a los blogspots para poder mostrarlos directamente en tu aplicación de Babel. Sin embargo, ya empezar a agregarle nuevas funcionalidades, si esta debería ya migrarse a Babel como tal. Y bueno, otra cosa que nos preguntaba era como que si desde Bubble solo se puede hacer aplicaciones web o que si también se pueden hacer aplicaciones para celulares. Algo que también le contesté en este caso a Andrés es que para aplicaciones móviles sugerimos un poco más Flutterflow porque cuando nosotros hacemos una aplicación móvil, nosotros tenemos que exportar esta aplicación y
ponerla en las tiendas, así como cuando si ustedes tienen Android, ustedes entran a la Play Store y buscan una aplicación y le dan descargar. Entonces, eso es un proceso que yo tengo que hacer de publicar la aplicación en las tiendas. Ese proceso de exportación con Flutter se hace de manera pues casi que automática, entonces eso agiliza muchísimo los procesos. Entonces, en ese caso, nosotros recomendamos más Flutter para aplicaciones móviles. Diego, ¿te gustaría añadir algo adicional a eso? Que Babel está sacando la funcionalidad para muy pronto poder subir las apps también a la Play Store, para que se puedan crear apps nativas desde acá. Ah, ok, Porque si por el súper. momento pueden ser, solo se puede agregar, o sea, aplicaciones web, tú entras al navegador y posiblemente el navegador, pues tú puedes como crear ese acceso directo en el escritorio o en la página de inicio de tu celular, pero siempre va a ser por medio de navegador en el momento. Listo. Bueno, si hay alguien que nos está escuchando y quiere hacer otra pregunta, nos la dejan saber por el chat. Mientras tanto, pues les cuento que nosotros tenemos un podcast, está en Spotify, y pues ustedes pueden acceder desde las redes de 5, le dan link en la bio y ahí están pues como los diferentes canales. En Spotify explicamos muchísimo en varios capítulos lo que es un MVP, que es un producto mínimo viable. Entonces, eso también les va a dar un poquito más de bases para saber qué necesitan antes de empezar a hacer las aplicaciones. También en YouTube tenemos las otras masterclasses, como se los decía al principio, y justamente el día de ayer publicamos nuestros dos cursos básicos de Bubble y de Flutterflow. Entonces en YouTube van a poder acceder a los cursos eh, y digamos que ya pueden entrar de una manera un poco más técnica a entender este mundo de hacer aplicaciones. Dentro de las conclusiones y a lo que nosotros siempre invitamos es que hacer cada día es un poco más sencillo emprender en el sentido de validar ideas que tenemos y vamos a necesitar menos capital para hacerlo. Obviamente, digamos que cuando uno no es técnico, empezar a aprender la herramienta pues requiere un poquito de tiempo, pero sí va a ser muchísimo más sencillo que aprender a programar desde cero. Y si las personas empiezan a entender el low code y después se quieren migrar a programar como tal, literal, tirarse las líneas de código, va a ser mucho más sencillo, porque ya tienen la lógica. Como Diego les mostraba, entonces necesitamos, que las bases de datos, que los workflows. Entonces todo eso va generando una lógica de cómo interactúa el usuario con la aplicación y todo eso. Y cuando yo me paso a código es exactamente lo mismo, sino que ahí sí voy a necesitar pues ya como escribir los lenguajes y todo este tipo de cosas. Bueno, por el momento entonces no tenemos más preguntas. Diego, muchísimas gracias por participar, sacarnos este espacio y a todos los que asistieron el día de hoy, muchísimas gracias y los seguimos esperando en las próximas masterclasses. Tenemos la próxima semana eh, un live por redes sociales sobre cómo hacer un pitch, pensando mucho en la parte de productos digitales. Y vamos a también tener un evento presencial súper enfocado a emprendedores para que inicien a dar pasitos en toda la parte de automatización de tareas y cómo pueden ir transformando digitalmente sus negocios. Entonces, eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima masterclass. Dale, muchas gracias, Nata, por la invitación. Hasta luego.